Gracias Andrés Pérez por sugerir el tema de este video. Les recordamos que puedes sugerir otros temas de tu interés en la cajita de comentarios. Y sin más, comencemos. Muy buenas, bienvenidos. El día de hoy voy a explicarles el teorema de Tales, algunas aplicaciones y algunos preconceptos también importantes para entender este tema. Comenzamos con el preconcepto razón. ¿Qué es la razón? La razón es el cociente que relaciona dos cantidades. Se representa por lo general como A sobre B. B tiene que ser diferente de 0 porque sabemos que la división entre 0 no está definida. Un ejemplo de razón. Si una persona camina 500 metros en 10 minutos, entonces la razón entre estas dos cantidades, ¿cuál es? Entonces tenemos la razón metros y tenemos 10 minutos. La razón sería 50 metros sobre los 10 minutos, que me da 50 metros sobre minutos. Quiere decir que la persona por minuto está caminando 50 metros. Ahí se estableció una razón entre la distancia recorrida y el tiempo que se ha tardado la persona. Otro ejemplo. En un salón de clase, por cada 6 niñas hay 2 niños. Entonces la razón entre estas dos cantidades es 6 niñas por cada 2 niños. 6 dividido entre 2 es 2. Es decir que hay 2 niñas por cada niño. De aquí tenemos claro el concepto de razón con estos dos ejemplos. Ahora el concepto de proporción. Cuando dos o más razones son iguales, entonces decimos que son proporciones y se representa como A es a B, como C es a D. Pueden haber varias razones. Eso sí que los denominadores B y D tienen que ser diferentes de 0. Miremos el ejemplo. Dice que en noveno hay 4 niñas por cada un niño. En décimo hay 20 niñas por cada 5 niños. Y en 11 hay 8 niñas por cada 2 niños. Determinar si son proporcionales las razones de cada curso. Tenemos que en noveno hay 4 niñas por cada un niño. 4 dividido entre 1, eso me da 4. 4 niñas por cada niño. En décimo hay 20 niñas por cada 5 niños. La división es 4. Es decir, hay 4 niñas por cada niño. En 11, 8 niñas por cada 2 niños. Y eso me da 4 niñas por cada niño. Miren que aunque los valores sean distintos, el resultado de todas las razones es igual, que es que en estos salones hay 4 niñas por cada un niño. Por lo tanto, decimos que las razones son proporciones y las podemos escribir, miren, como una igualdad. 4 niñas sobre un niño, así la segunda razón, la tercera razón, y eso es igual a 4. Este valor 4 que tenemos acá se le llama razón y se representa por la letra R. Ese valor es un valor constante en este ejemplo. Una última cosita con respecto a estas proporciones es que nosotros comprobamos que realmente las razones son proporciones cuando realizamos el producto cruzado y nos da un mismo valor. Por ejemplo, 4 lo multiplico por 5 me da 20, 20 por 1, 20. Entonces también podemos decir que 4 es a 1 como 20 es a 5 son proporciones porque su producto cruzado pues me da el mismo valor. De igual forma, si yo multiplico 20 por 2 me da 40 y 8 por 5, 40. Me está dando el mismo valor. Y de aquí reafirmamos que estas razones evidentemente son proporciones. Bueno, a continuación les voy a explicar ahora sí el teorema de Tales. Este teorema lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos rectas que no necesariamente son paralelas, miren aquí la recta F y la recta L, y esas rectas son cortadas por diversas rectas paralelas, entonces los segmentos que se forman en una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. ¿Cómo así? Acá tenemos el segmento
AB es con MN son proporcionales ABC con NP. Entonces, esto fue lo que les dije ahora. AB es a MN como BC es a NP. También son proporcionales todo el segmento AC con MP y las otras razones. Entonces, miren acá, tenemos el teorema de Tales, que básicamente es un teorema de proporcionalidad. A continuación, voy a darles unos ejemplos del teorema de Tales, confirmando cómo se realiza y aplicándolo. Bueno, ahora vamos a aplicar el teorema de Tales. Acá tenemos las dos rectas secantes que están siendo cortadas por el conjunto de rectas paralelas. La recta secante L y la recta secante K. Vamos a colocarle los puntos donde son intersectadas y vamos a colocarles una letra a cada punto para identificarla. Vamos a colocarle acá que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, y acá vamos a colocar M, este es el punto N y este es el punto P. Vamos a darle valor para luego comprobar si realmente cumple el teorema de Tales. Vamos a suponer que la medida de AB sean 3 unidades, la de BC sean 6 unidades, MN vamos a colocarle 2 unidades y a NP vamos a colocarle 4 unidades. Si cumple el teorema de Tales, entonces AB, el segmento AB, sobre el segmento MN, acá tenemos la primera razón, debe ser igual al segmento BC sobre el segmento NP. Acá tenemos una segunda razón y también, si queremos, podemos hacer que AC, el segmento AC sobre el segmento NP sean proporcionales. Si estas tres razones son proporcionales, entonces decimos que se cumple el teorema de Tales. Vamos a mirar la medida de AB, que son 3 unidades, MN, 2 unidades. BC mide 6 unidades, NP mide 4 unidades. Y ahora AC hace que todo el segmento, miren todo este segmento, como esta partecita de acá son 3 y esta 6, entonces AC sería 9. Divide entre MP. MP es todo este segmento que viene siendo 2 sumado con el 4 y es 6. 3 dividido entre 2 es 1.5. 6 dividido entre 4, 1.5 y 9 dividido entre 6, 1.5. Entonces vemos que tenemos la misma razón de proporcionalidad. Por lo tanto, decimos que estas tres razones son proporcionales y se está cumpliendo el teorema de Tales. Este valor constante, como les decía anteriormente, es la razón y vamos a simbolizarlo con la letra que es la razón de proporcionalidad. Es importante también tener claro que si nosotros queremos saber si son proporcionales o no, hubiéramos de pronto eliminado este proceso y solamente era multiplicar en forma cruzada 3 por 4, 12 y 2 por 6, 12. Y ya vemos que entonces cada par de segmentos son proporcionales. Bueno, ahora vamos a aplicar el teorema de Tales encontrando una incógnita. Acá no conocemos el valor de este segmento X. Vemos que este segmento mide 10 unidades, este otro mide 3, este mide 6, sin embargo tenemos a ese segmento desconocido. Aplicamos el teorema de Tales. Vamos a hacer siempre las razones buscando que los números mayores nos queden en la parte de arriba de la razón. Por decir, si aquí está 10 y aquí está X, acá está 3 y 6, sabemos que los valores de esta segunda recta en cada uno de los segmentos van a ser mayores. Entonces me quedaría así la razón. X es a 10, como 6 es a 3. Acá tenemos esta razón. Encontramos la incógnita. ¿Cuánto es 6 entre 3? Sabemos que es 2.
Y este 10 que está dividiendo, pues lo pasamos a multiplicar y me queda que x es igual a 2 multiplicado por 10 y eso es 20 unidades. Por lo tanto, el segmento x sí es igual a 20 unidades. Comprobemos. 10 por 6 es 60 y 20 por 3 es 60. Aquí la razón vemos que es 2. ¿Por qué? Si a 10 yo lo multiplico por 2, eso me va a dar 20. Si a 3 yo lo multiplico por 2, me va a dar 6. Ahora miremos el teorema de Tales aplicado a triángulos semejantes. Sin embargo, vamos a recordar primero lo que son triángulos semejantes. Nosotros decimos que algunas figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos triángulos. Sin embargo, tenemos que tener claro que un par de triángulos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, este ángulo A y este ángulo A son iguales, este ángulo C y este ángulo C' son iguales, el ángulo B con el ángulo B' también son iguales. Ahí hemos comprobado una parte de la semejanza. Sin embargo, C con A, C' con A' y CA deben ser proporcionales a los otros lados con CB y CB'. Es decir, que tiene que haber una proporcionalidad entre sus lados y los ángulos tienen que ser iguales para que sean semejantes. Muchas veces los triángulos no los vemos a simple vista que son semejantes, pero debemos tener claro en identificar cuáles son esos ángulos iguales. En este caso, miren que tenemos los triángulos en distinta posición. Acá está ubicado el ángulo recto, mientras acá está ubicado el ángulo recto. Por lo que si son semejantes, aquí hay 50 grados, entonces este ángulo debe ser también de 50 grados y el valor de este ángulo debe coincidir, que si este es 50 y este es 90 serían 140 hasta 180, aquí sería 40 grados. Entonces estos dos ángulos serían de 40 grados. Y tendríamos que establecer las razones entre los lados correspondientes para determinar si son semejantes. También acá tenemos un triángulo, miren el triángulo ABC. Este triángulo más grande, el triángulo ABC, se le ha trazado una línea, esta línea DE. En esta línea DE, acá se colocó de otro color para tener claro que se formó otro triángulo y ese triángulo que se formó es semejante al triángulo mayor. Entonces ABC es semejante con ADE. Y también se puede aplicar el teorema de Tales para estos triángulos que están en posición de Tales. Esta posición se les llama en posición de Tales. Miremos acá, este triángulo, el triángulo ABC y el triángulo ADE. Este ángulo B va a ser igual a ese ángulo acá en D. El ángulo C va a tener el mismo valor que el ángulo E y el ángulo A corresponde al ángulo del triángulo ABC y el del triángulo ADE. Entonces esos triángulos, si nosotros vemos también que sus lados son proporcionales, pues serían triángulos semejantes. Teniendo en cuenta que son semejantes, el teorema de Tales se aplica así. AB es AD. Miren que este es el lado del triángulo mayor y este es el del triángulo menor. Es ABC, que es semejante con este otro lado, DE. Y el AC es proporcional al lado AE. Bueno, entonces acá tenemos estas tres razones y estas tres razones son proporcionales. Es decir, que si nosotros dividimos cada una de estas razones vamos a tener el mismo valor y ese valor, como les decía anteriormente, se le llama razón. Ahora
voy a explicarle unos ejemplos donde se aplica este teorema de Tales a triángulos semejantes. Hay que tener claro que se aplica para triángulos semejantes y en este caso la recta que se tiene que trazar debe ser paralela a uno de los otros lados. Miren que podríamos trazar la recta BC con DE, también hubiéramos podido trazar una recta paralela a AC y también hubiéramos podido trazar una recta paralela al AB. Vámonos con los ejemplos ahora. Bueno, ahora vamos a hacer este ejemplo aplicado ya el teorema de Tales a triángulos que son semejantes. Ojo que los triángulos tienen que ser semejantes. Recordemos que para que los triángulos sean semejantes, los ángulos correspondientes deben ser iguales y también la medida de los lados respectivos deben ser semejantes. Miremos acá, este ángulo θ con este ángulo θ tienen el mismo valor, están simbolizados con el mismo símbolo en este caso. Acá beta con beta quiere decir que estos dos ángulos son iguales y alfa acá también pues son iguales. Ahora, como son semejantes, vamos a hallar entonces los lados desconocidos. Acá tenemos x. Se supone que x va a ser semejante con 21.6, que 3 también lo va a hacer con y que 2 va a ser con 12. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar x. Hallamos x. Para hallar x, entonces yo debo escribir la razón de QR, que es 21.6 con x. Sería 21.6 dividido entre x y otra razón que esté completa, es decir, que no tenga valores desconocidos. Entonces sería el valor de QP con BC y sería 12 dividido entre 2. Multiplicamos en cruz para que la operación nos quede más fácil y hallamos x. 21.6 por 2 son 2 por 6, 12, 2 por 1, 2 y 1, 3, 2 por 2, 4. Sería 43.2 igual x por 12 sería 12x. Luego dividimos 43.2 entre 12 para poder hallar x y sería 43.2 dividido entre 12 y eso va a ser x. Entonces la división de 43.2 entre 12, eso es 3.6. ¿Qué me quiere decir? Que ya este lado, el lado del triángulo más pequeño no es desconocido, sino que viene siendo 3.6. Hacemos el proceso similar para hallar y. Voy a colocar acá, hallamos y. Ahora hacemos lo mismo. Vamos a escribir, acá está y, que es la incógnita, con el 3. La razón y es a 3 con una que esté completa. 12 es a 2, aunque también podemos utilizar 21.6 es a 3.6, pero para mayor facilidad vamos a coger pues las que son números enteros. 12 es a 2 y los procesos pues se nos son más rápidos. Ahora multiplicamos en forma cruzada, 2 por y, 2y es igual a 12 por 3, que es 36. Despejamos y me queda 36 dividido entre 2 y eso es 18. Entonces ya y es 18. Aquí vemos cómo es útil el teorema de Tales y nos sirve para hallar de esos lados desconocidos. Pero debemos tener claro que esto es aplicable para triángulos semejantes. Bueno, ahora vamos a explicar este segundo triángulo. Acá tenemos el triángulo ABC y vamos a aplicar el teorema de Tales para hallar las incógnitas X y Y que observamos acá. Cuando se trazó esta línea, vemos que esta línea es paralela al lado AC. Por lo que podemos decir que el triángulo ABC es semejante, vamos a colocarle estos puntos una letra, vamos a ponerle M y N, es semejante a el triángulo MBN. Por lo tanto, al ser semejante podemos aplicar esos conceptos del teorema de Tales. Hallemos en primer lugar el valor de X. Podemos decir que esta recta, en la recta o la línea AB, es proporcional
ABC. Entonces, ¿qué haremos ahí? 4 es A3. Como 12 es a X. Así como se explicó el primer y el segundo ejercicio. Despejamos X, multiplicamos cruzados, 4 por X, 4X y 12 por 3, que es 36. Ahora este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir y me queda que X es igual a 36 dividido entre 4 y eso es 9 unidades. Por lo que concluimos que este X es igual a 9 unidades. Pero nos queda ahora la otra incógnita, que es Y. Tenemos que este lado Y tendría que ser proporcional al lado AC. Aplicamos el concepto de tales que nos dice, pero primero vamos a colocar el número mayor, 15 es a Y. Este es para hallar Y. 15 es a Y. Ahora vamos a comparar el lado más largo. Vamos a poner 3 y este es 9. Este sería 12. Como 12 con 3. El 12, miren que el 12 salió de la suma del 9 con el 3. Y el 3 que es el mismo lado correspondiente. Hallamos Y, multiplicamos en cruz. 15 por 3, que es 45. Y Y por 12, que sería 12Y. Pasamos a dividir el 12 y me queda que 45 entre 12 es 3.75. Entonces la medida de Y es 3.75. Y hemos hallado las incógnitas utilizando el teorema de Tales.